En el siguiente video se encuentra la solución de un ejercicio RLC de segundo orden, realizado por las estudiantes de la Universidad del Norte en Barranquilla. Para la solución de cualquier circuito RLC de segundo orden, es necesario conocer la ecuación característica de este tipo de circuito, la cual está dada por S al cuadrado más 2 por alfa por S más W sub 0 al cuadrado, en donde W sub 0 es igual a 1 sobre la raíz de LC, el cual se conoce como la frecuencia natural no amortiguada, y alfa, que es igual a R sobre 2L en caso de un circuito RLC que esté en serie, o 1 sobre 2 por LC en caso de que el circuito RLC esté en paralelo. Este es el factor de amortiguamiento. Es necesario además hallar las raíces S1 y S2 de la ecuación característica. Hay tres tipos de solución a la ecuación diferencial dependiendo de los valores de alfa y W sub 0, que son: el primero, alfa mayor que W sub 0 para un caso sobreamortiguado, y notamos que la ecuación sería x de t, dependiendo si necesito la tensión en el capacitor o la corriente en el inductor. Para el segundo caso tenemos alfa igual a W sub 0 y sería un caso críticamente amortiguado y está dado por la ecuación que está señalada. Para el tercer caso tenemos a alfa menor que W sub 0 y sería el caso subamortiguado y está dado por esta ecuación. A continuación vamos a realizar un ejercicio RLC en donde nos piden hallar la ecuación de la tensión en el capacitor para un tiempo mayor de 0, en donde el circuito se encuentra inicialmente abierto y ha pasado mucho tiempo. Consta de una fuente de tensión de 150 voltios, una resistencia de 300 ohmios, un inductor de 5 milihenrios, una resistencia de 200 ohmios que está en paralelo con un capacitor de 20 nanofaradios. Para hallar la tensión del capacitor es necesario conocer las condiciones iniciales. Entonces, para un tiempo menor que 0, notamos que este es el circuito equivalente, en donde los elementos se encuentran en serie. Tenemos la tensión de 150, una resistencia de 300, una resistencia de 200 ohmios. Vemos que el inductor se comporta como un corto y el capacitor como un circuito abierto. Por tanto, para hallar la tensión en el capacitor, usamos un divisor de tensión en la resistencia de 200 ohmios y nos da como resultado 60 voltios. Para hallar la corriente en el inductor, por ley de Ohm, debido a que las corrientes es la misma en todo el circuito, hallamos la corriente en la resistencia de 200 ohmios y nos da un resultado de menos 0.3 amperios. De acuerdo a las características de los elementos, podemos afirmar que la tensión en el capacitor y la corriente en el inductor es continua. Ahora, para un tiempo igual 0, notamos que el circuito que nos queda es un circuito con un inductor, una resistencia y un capacitor en paralelo. Por tanto, podemos hallar los parámetros de la ecuación característica, obteniendo W sub 0 igual a 100.000 radianes sobre segundos y alfa igual a 125.000 nepers sobre segundo. Podemos afirmar que para este caso alfa es mayor que W sub 0, lo que quiere decir que el circuito se encuentra sobreamortiguado. Por lo tanto, su ecuación va a ser esta que notamos aquí, B de C de T. Es necesario hallar las raíces de la ecuación cuadrática para poder resolver esta ecuación, dando como resultado S1 y S2 igual a menos 50.000 y menos 200.000. Reemplazamos el valor de las raíces en la ecuación BC de T y obtenemos esta de acá. Ahora, para hallar las constantes de esta ecuación, se determinan los valores iniciales en el capacitor y en la derivada del capacitor. Para T igual 0, la tensión en el capacitor es igual a 60. Entonces tenemos que la solución será 60 igual a A sub 1 más A sub 2. Para hallar la segunda condición, en donde es la derivada de la tensión, utilizamos la relación de la corriente del capacitor igual a C por la derivada de la tensión, en donde la derivada de la tensión del capacitor va a estar dada por esta ecuación. Entonces, para hallar
para hallar la corriente en el capacitor usamos el método nodal, en donde tenemos las ecuaciones IL más IC más IR igual 0. Reemplazamos la relación de las corrientes y a su vez los valores de estas y notamos que la derivada de la tensión nos va a dar igual a 0. Entonces, para un tiempo igual 0 decimos que la derivada de la tensión es igual a 0 y reemplazamos esto en la ecuación anterior de la derivada de la tensión y obtenemos esta ecuación de acá, que sería la segunda ecuación que nos ayudará a resolver el sistema. Se resuelve el sistema lineal de acuerdo con los valores iniciales y hallo los valores de las constantes A1 y A2. Como resultado final obtenemos la ecuación. La tensión del capacitor en el tiempo es la que mostramos aquí en azul y es igual a 80 Euler menos 5000 por T menos 20 por R a la menos 200.000 T. Ahora hallamos la tensión en el capacitor con un método diferente, Laplace. Teniendo en cuenta la siguiente ecuación para el circuito RLC en paralelo, el cual fue el mismo usado anteriormente, derivamos con respecto al tiempo y normalizamos la ecuación teniendo como resultado una ecuación de segundo orden. El siguiente paso es a proceder y resolver mediante la transformada en Laplace, aplicando a ambos lados. Organizamos los términos y obtenemos que B en el dominio de S va a ser igual a esta ecuación. Reemplazamos las condiciones iniciales, que son las mismas que nos dieron con el primer método, y reemplazamos los valores para luego solucionar la ecuación por medio de fracciones parciales, obteniendo esta ecuación